Hola, buenas tardes y bienvenidos a la Casa de América, a este coloquio, presentación con Judit Torrea a raíz del libro Juárez en la sombra, de reciente aparición. Vamos a hablar muy rápidamente, muy brevemente, sobre todo yo. Quería simplemente mencionaros un momento a mis compañeras de mesa, aunque las conocéis sobradamente. Que hable más fuerte. Bien, me acerco más al micro. Bueno, como os decía, a mis compañeras de mesa las conocéis muy bien. A mi izquierda del todo tenemos a Inés Alberdi, que es catedrática de Sociología, que hace muy poquito ha regresado de su misión en Naciones Unidas en UNIFEM y se ha retomado, ha vuelto a su cátedra de Sociología. A mi izquierda tenemos a la histórica Rosa Conde, que luego Judit contará por qué es histórica, que como sabéis ahora mismo está de directora de la Fundación Carolina, que ha sido diputada por el Partido Socialista durante muchísimos años y ministra portavoz, que todos recordamos. Y a mi derecha la autora Judit Torrea. Esto va a ser unas tomas de palabra relativamente rápidas. Yo voy a hacer una presentación muy breve, luego Judit nos va a poner un poco en situación, yo creo, nos va a contar un poco su relación con Ciudad Juárez. No sé si va a ser exactamente eso, pero luego vamos a abrir al final un turno de preguntas para que todos podamos conversar con Judit. Sin más, simplemente quería decir que los 5 versos que sirven de epígrafe al libro de Judit Torrea, que son: por las noches las ráfagas de AK-7 se empotran en mis sueños y espantan a las musas, no es justo, reflejan al pie de la letra la pesadilla en que se ha convertido la vida común en Ciudad Juárez. Es injusto, como dice el poeta Chávez Díaz de León, que la vida dependa de los caprichos imprevisibles de la violencia. Una violencia que desde 2006 ha cobrado la vida de 40.000 mexicanos, a los que las ráfagas de AK-47 no solo se les han empotrado en los sueños, sino que se les han quedado la vida. Judit Torrea ha tenido el valor de hacer un paciente e imperturbable conteo de las muertes que día tras día son noticia en el norte fronterizo que separa a México de Estados Unidos. Yendo más allá de la nota roja, sus crónicas constituyen un testimonio del horror, pero al mismo tiempo de la esperanza que caracteriza a las mujeres y hombres de Ciudad Juárez. Algo admirable en medio de un derramamiento de sangre sin precedentes. Judit Torrea es periodista, joven y mujer. No la acalla la violencia ni la impunidad con que ésta se expresa. Por el contrario, residir en la ciudad más peligrosa del mundo la obliga a involucrarse, a hablar, a correr el riesgo de explicarnos quién es quién en ese enloquecido dramatis personae del narco. Recordemos que Judit renunció a la comodidad de un puesto en People, en Nueva York, para asumir el compromiso con la dignidad del ser humano. Es una periodista clásica porque cuestiona el poder y descree de sus verdades. Y es una periodista moderna porque su periódico es un blog personal, cuyo goteo permanente suma a diario todas las vidas inocentes que se pierden por la venta de la droga, por la lucha contra la venta de la droga o porque alguien tiene la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento que no tocaba. Da pavor comprobar que estas muertes son tomadas como algo absolutamente normal. Una cuestión de estadísticas o los daños colaterales de la guerra entre los buenos y los malos. Las crónicas de Judit comienzan en noviembre de 2009 y en este libro terminan en diciembre de 2010. Es triste comprobar cómo en menos de un año la muerte ha sumido en el luto a familias enteras conscientes de que enterrarán a sus seres queridos sin esperar a que se les haga justicia. Queremos agradecerle a Judit Torrea que se adentre en esta espiral de violencia sin medir ningún peligro, con su cámara digital, su cuaderno y su bolígrafo, dispuesta a subir al final de la noche el enésimo post que da cuenta de una ciudad bajo la sombra del narcotráfico y a la luz de nuestro horror, que también es indiferencia. El corazón mexicano de Judit sabe que esto no es justo. Hay que denunciarlo, que para eso están la valentía, el periodismo y las redes sociales. Gracias. Y ahora tiene la palabra Rosa Conde. ¿No vamos a aplaudir? No, si esto era... Bueno, pues buenas tardes. Gracias a todos por su presencia. No esperaba menos. Para nosotros era un acto importante. Gracias, Inma, la directora de Casa América, porque siempre que se le hace una propuesta interesante, ella sabe verla, le acepta y nos acoge en su casa. Gracias a Inés. Es interesante. Gracias a Inés porque compartimos el inicio de esta presentación y está hoy con nosotros, y sobre todo gracias a Judit porque has hecho posible que estemos aquí, que leamos tu libro, que te sigamos. Gracias. Esta presentación tiene su origen hace un mes.
en el Museo Antropológico de Ciudad México, en una cena en la que junto a muchas mujeres estábamos Inés Alberdi, Judith y yo. Pero para presentar a Judith yo me remontaría a algo más. Conocí a Judith el año pasado, el día que se dieron los premios Ortega y Gasset. Los de este año se concedieron ayer. Esos premios son muy queridos para mí porque el año anterior se lo habían dado a Tomás Eloy Martínez. Y tuve el honor y el privilegio de que Tomás, y eso lo saben muchos amigos, me pidiera que lo recogiera en su lugar. Lo recogí con un profundísimo sentimiento de agradecimiento. Al año siguiente volví, como no podía ser menos, a los premios. Y allí estaba Judith, alta, sobresalía sobre todos los demás, como le pasa siempre, atractiva y con una mezcla de seguridad y de timidez. Se la veía muy segura de lo que decía y de lo que denunciaba, pero parecía tener dudas de por qué ella estaba allí, en aquel lugar lleno de primeras espadas del periodismo y de la política. Allí estaban sus maestros del periodismo, como ella siempre dice. Su discurso nos dejó sobrecogidos. ¿Quién era aquella valiente bloguera de un pueblo de Navarra perdido que había decidido dejar aquella tranquilidad por irse a vivir a la ciudad más violenta del mundo? ¿De dónde le venía su lucidez? Yo la volví a ver hace un mes en México, en el Distrito Federal. Nos reconocimos, ella a mí y yo a ella, y quedamos emplazadas a cenar juntas. En la cena salieron muchos temas, Inés lo recordará muy bien. El liderazgo de las mujeres, estábamos en un congreso sobre la intelectualidad de las mujeres en el siglo XXI, la emergencia de los pueblos indígenas, la crisis económica y la buena respuesta de la región, la desigualdad, la violencia, la inseguridad. Y ahí tomó la palabra Judith y monopolizó el debate. Ya no había otro tema de conversación que Ciudad Juárez. Oírla fue fascinante, pero también un poco preocupante. Había, Judith, demasiadas incógnitas. ¿Cuáles son las causas de la violencia en Ciudad Juárez? ¿Cómo una ciudad puede soportar 8.400 muertes en 4 años con sus vivos, como dice siempre Judith? ¿Cómo vive Ciudad Juárez la dicotomía entre una aparente normalidad, entre comillas, en la vida de la ciudad, de la que habla mucha gente, con esa violencia que cada día deja 10, 15, 20 muertos? ¿Qué papel juega Estados Unidos en todo esto? ¿Cuál es el papel de las autoridades y del gobierno? ¿Por qué la ciudad parece, como se ve en su libro, abandonada a su suerte? Todo lo que hablamos condensadamente esa noche, yo lo he visto en el libro. Si yo tuviera que describir el libro en una sola frase, diría que es un libro, Judith, en el que solo se habla de muerte, pero al tiempo está lleno de vida. Si yo tuviera que describir a Judith, diría que en su vida está muy presente la muerte, pero que destila alegría de vivir. Ella lo reconoce en el libro, en un momento dice: los juaritos, a pesar de los miles de muertitos, no han perdido la alegría de vivir. El libro, como decía Inma, recoge lo que ha escrito Judith en su blog en un año, de noviembre de 2009 a diciembre de 2010. Y en el libro, Judith, hay muchas constantes. La primera, su preocupación por todas y cada una de las personas que mueren a diario. Pero lo más importante es su preocupación de que todos figuren con su nombre y sus apellidos. Y en muchos casos, siempre que puede, está el relato de algún familiar. Aparece también una constante, su obsesión por los niños, porque los niños sean testigos de los crímenes, porque los niños entierren a los niños, porque sean educados en la violencia. Hay también solidaridad con las mujeres. Recoge el testimonio de muchas mujeres después de la muerte de sus maridos, de sus hijos y, sobre todo, Judith, lo más importante, de sus hijas. Y la mayoría son mujeres muy jóvenes que se enfrentan con valentía a su nueva vida. Y hay una constante fundamental en todo el libro: su denuncia a las autoridades y, de manera muy especial, a la guerra, Judith, contra el narcotráfico del presidente Calderón. Yo diría, Judith, que Calderón que con él eres implacable. El libro, sin duda, es un libro de denuncia de las autoridades locales y nacionales, de policías y de jueces.
Un libro en el que se pone de manifiesto algo que también le he oído decir en México a Héctor Aguilar Camín. En Ciudad Juárez, no sé si estarás de acuerdo, la sociedad civil es mucho más potente que la organización política. Pero también en el libro hay, como decía antes, mucha solidaridad. Solidaridad con las víctimas, con los entornos, con los problemas sociales, con las carencias económicas. Hay mucho compromiso, Judith, y el compromiso, no me cabe duda, que es uno de los rasgos distintivos del liderazgo. Y en este sentido, Judith, empiezas a ser una líder. Y hay mucho compromiso. Compromiso con todo, menos con lo que ella considera, o quien ellas considera, que tienen armas para solucionar la situación. Es decir, los poderes políticos, los poderes públicos. Pero en el libro, y esto lo he hablado también con Inés, hay soluciones. En un momento una chica joven le dice: yo le diría al presidente Calderón que cree más trabajo, más escuelas, más educación para los pobres. Sin duda la educación, y eso lo sabemos también muy bien desde la Fundación Carolina, desde la Casa de América, la educación es la palanca del cambio, es el motor del desarrollo. En otro momento, un interlocutor te dice: la manera más fácil como podemos reconstruir esto es que se legalice la venta de la cocaína, de la marihuana. Y aunque no es exactamente así, esta frase va en la dirección de la comisión de los expresidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo, quien piden, como decía el otro día Carlos Fuentes en un artículo el domingo en El País, que se reconozca el fracaso de las políticas vigentes y se propongan nuevas políticas que sean más seguras y más eficaces. También ellos hablan, como muchos otros, de legalización. Y termino, que no sé si te gustará, citando a una de las personas que más cuestionas en el libro, el presidente Calderón. En una entrevista hace unos días en el periódico El País, él decía, hablando del narcotráfico: lo primero que tienes que hacer para ganar una batalla es ir a por ella. O al revés, lo primero que tienes que hacer para perderla es rendirte. No me cabe la menor duda, Judith, de que tú no te rindes. Decía Scott Fitzgerald que la prueba de una inteligencia superior es saber que las cosas no tienen remedio y meterse, sin embargo, o mantenerse, sin embargo, decidida a cambiarlas. ¿Explicaría esta frase el compromiso que Judith tiene con Ciudad Juárez? Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo hablaré brevemente porque hemos venido aquí sobre todo a acompañar a Judith y a escucharla. Hay un aspecto interesante de todo el trabajo de Judith Torrea y es cómo pone de manifiesto que la información y la formación de la opinión pública está cambiando. Con el Internet ha cambiado completamente la manera de construir la opinión pública, de configurarla. Con las nuevas redes sociales, la comunicación tiene un nivel de accesibilidad y de bajo precio, de falta de control, que favorece que aparezcan estas formas claras, directas, personalísimas de utilizar la denuncia, de usar la denuncia contra la injusticia. Una de las formas de utilizar más clara estas redes sociales para denunciar cuestiones que nos afectan, que nos importan, es la de los blogs. Y lo hemos visto, hay un ejemplo muy importante estos últimos meses en toda esa rebelión que ha habido en las ciudades y en las sociedades del norte de África, que es a través fundamentalmente de redes sociales, de blogs, de Twitter, en general de Internet, cómo se han puesto de manifiesto unas conciencias, unas preocupaciones, unas ansias de libertad, de acabar con la dictadura, que muchos de nosotros apenas sabíamos que existían, apenas sabíamos que estaban vivas dentro de estas sociedades. Los blogs hoy en día uno de los instrumentos más potentes de lucha contra la injusticia. Y este es el caso de Judith Torrea, que lleva unos años escribiendo desde Ciudad Juárez, lanzando su grito de alerta, de alarma, por los crímenes, por las terribles circunstancias que viven las gentes que allí están. Judith es una periodista innovadora y valiente que ha hecho de las nuevas tecnologías su arma de combate para enfrentar la violencia
que asola la sociedad mexicana. Casi hace 10 años que vive en Ciudad Juárez, en México, dedicada especialmente a denunciar la violencia. El mundo se empezó a interesar por Ciudad Juárez ya en los años 90, sobre todo a raíz de la violencia contra las mujeres, de los femicidios, como se ha llamado, los asesinatos de mujeres que allí se producían. Y allí se fue Judith desde un cómodo trabajo en Nueva York como periodista, porque pensó que su capacidad, su profesión, su trabajo tenía mayor sentido en un lugar más importante desde el punto de vista de poder cambiar las cosas. Como ha dicho Juan Cruz, Judith es una mujer valiente y arriesgada, pero también es una mujer cargada de esperanza. Tiene una misión y a ella se dedica, a salvar su ciudad. Judith es una gran reportera y denuncia la impunidad en una ciudad sin ley, en la que los responsables del orden público o no saben o no son capaces de imponerlo. La guerra contra el narcotráfico, nos dice en su libro, está provocando más violencia de la que quiere combatir. El tráfico y la violencia vinculada a los carteles de la droga hacen de la ciudad Juárez un lugar sin ley, un lugar muy inseguro, muy peligroso, un lugar terrible. Pero ella sigue allí. Y el libro es la crónica cotidiana de las muertes, de las aniquilaciones de todo tipo que allí se suceden. A la vez, el libro es una declaración de amor por Ciudad Juárez. Todo su afecto, su compromiso, su amor por Juaritos, como ella le llama, surge de su vivencia cotidiana del drama que vive esa ciudad. Hoy la tenemos aquí con nosotros para que nos hable de ello, de cómo es su vida diaria, de cómo es su trabajo y de por qué lo hace. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Estoy feliz de estar aquí con todos ustedes que hayan elegido escuchar, ¿no?, lo que ocurre en Ciudad Juárez en vez de disfrutar de esta tarde magnífica de primavera, ¿no? Y para mí es histórico estar aquí con dos mujeres históricas, también Inés. Lo de histórico viene, bueno, yo nunca me imaginé conocer a Rosa Conde, además es que está igual de cuando yo la veía de niña, ¿no? Es decir, tiene la misma imagen, ¿no? E Inés Alberdi igual, ¿no? Entonces, ayer estaba en estos días, como estoy promocionando el libro, pues tengo, no sé, la bendición del universo, ¿no?, que muchos colegas periodistas quieren escuchar lo que pasa en Ciudad Juárez, y estaba en el chat del País, y para terminar, ¿no?, para que viniese gente aquí a la charla, pues puse que iba a estar aquí, que iba a estar con la histórica Rosa Conde. Yo no sabía hoy, al darle una buena noticia, que esto, ¿no?, que me iba a responder sí, soy la histórica, ¿no? Yo ahí leyó el chat del País, ¿no? Pero bueno, en fin, no pensaba. Pero bueno, para mí es un honor lo que habéis dicho de mi libro, de mi trabajo, porque uno lo hace con la pasión, ¿no?, de ser periodista, ¿no?, y nunca analiza mucho, ¿no?, su trabajo, ¿no?, y es interesante. Pero bueno, pues ¿por qué hago todo esto? Porque soy periodista y los periodistas, nuestro deber es contar las historias que deben de ser contadas, porque si no las contamos nos convertimos en cómplices de masacres, de genocidios, como la llamada guerra contra el narcotráfico. Desde que comenzó esta guerra, hace 4 años, y la inició el presidente Calderón, pues bueno, el peligro ahora mismo en Ciudad Juárez está en estar vivo, literalmente. Es una ciudad militarizada, una ciudad en guerra, una ciudad donde los juarenses se convierten en héroes por vivir un día más en ella, una ciudad donde los juarenses llevan sus niños a la escuela y se pueden enfrentar con una balacera, con un tiroteo, pueden salir libres, ¿no?, pero sus niños han visto, ven cadáveres. Una ciudad de más de 10.000 negocios cerrados, según la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Juárez, con más de 116.000 casas abandonadas, según datos oficiales del Ayuntamiento de Ciudad Juárez. Una ciudad donde los únicos que están a salvo son los muertos,
donde están cambiando los espacios públicos, donde los parques están vacíos y los cementerios se convierten en fiestas del dolor y de la alegría por visitar a tus muertos. Normalmente los cementerios en los días festivos ves a muchísima gente. Los mexicanos, como sabéis, veneran en una forma muy especial y muy mágica a sus muertos y van a comer con ellos. Pero yo cuando veo esa imagen, ¿no?, que ya se ha convertido en tan normal en Ciudad Juárez, digo, ¿qué es esto, no? Estamos en un espacio de cruces, en un espacio de dolor, donde familias no solamente van a visitar a su hermano asesinado, a su padre asesinado, a su niño asesinado, a su mujer asesinada, sino también van a visitar a sus vecinos, al señor que le lavaba el carro, el coche, no sé, ¿no? Como que todo está en relación a la muerte, ¿no? Por ejemplo, los grupos de música norteña, que es esa música que quizá la habéis escuchado, que la popularizó en España los Tigres del Norte, pues ya no cantan a la alegría. Antes en Ciudad Juárez, en los magníficos restaurantes que existían, pues los grupos norteños cantaban a la alegría y han cambiado su repertorio. Ahora mismo cantan a la muerte y han buscado chamba, han buscado trabajo en los familiares, ¿no?, de las personas que van a entrar a sus muertos. Esta visión que ya se predecía hace 18 años, cuando comenzaron a salir a la luz pública los feminicidios de Ciudad Juárez, pues ahora tiene un nuevo ingrediente más, ¿no?, que es esta guerra contra el narcotráfico. Si antes el peligro en Ciudad Juárez era para las mujeres pobres, y lo voy a especificar y os voy a decir por qué, y bellas, ahora mismo el peligro en Ciudad Juárez se ha democratizado y es para cualquier persona. Por supuesto, las autoridades locales, estatales y sobre todo las federales dicen que esto es un problema de percepción, que el problema está en que los periodistas creamos una mala imagen de la ciudad, que Ciudad Juárez no es la ciudad más peligrosa del mundo, ¿no? Pero eso no es así, ¿no? No solamente las estadísticas de los muertos lo dicen, sino también los que reportamos cada día la situación en Ciudad Juárez, ¿no? Y eso es lo peligroso, ¿no? Cuando se niega una situación, como se negaban los feminicidios hace 18 años, las mujeres desaparecen porque llevan minifalda, las mujeres desaparecen porque se van con su novio, y seguimos 18 años con mujeres que siguen desapareciendo. Los feminicidios han aumentado, pero desaparecen bajo la indiferencia de las autoridades mexicanas, a las que les vale madres, y perdonen la expresión, a las que no les importa nada, y también siguen bajo la ineficacia de comisiones gubernamentales creadas para callar la presión social e internacional, pero no para trabajar, ¿no? Ahora mismo que estamos aquí, os imagináis a la señora Arce, que lleva buscando a Silvia desde hace 14 años, que no sabe si hoy habrá comido, dónde habrá dormido. ¿Os imagináis eso? Yo no soy mamá, no tengo esa dicha, ¿no? Pero os imagináis qué puede ser eso para una madre, ¿no? Os imagináis a la mamá de Mónica Janet Alanís, que hace 2 años desapareció su hija, la señora Esparza. ¿Qué es lo que pueda sentir, ¿no? Me acuerdo estas Navidades, el 25 de diciembre, pues me pasé, ¿no?, por varias de las casas de estas mujeres y, bueno, intentando, pues no sé, ¿no? Yo pensaba que llevarles un poco de alegría, ¿no? Yo creo que me llevaron más alegría ellas que a mí, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? Tengo siempre la imagen, ¿no?, del señor Ricardo al lado del teléfono, el 25 de diciembre, esperando que Mónica le llamase, ¿no?, su hija desaparecida, ¿no?, como que tenía esa ilusión, sin moverse, ¿no? Yo decía, bueno, si esto realmente lo viesen autoridades que les importa algo, la gente pues reaccionaría. ¿Por qué se dan las cosas como se dan en Ciudad Juárez? Yo creo que estamos partiendo de que es un emblema de la capitalización y de la explotación del ser humano, ¿no? Ciudad Juárez. En los años 60, esta ciudad, que está enclavada en un punto, me estoy acercando mucho, gracias Inma, en un punto estratégico que está en la frontera de Estados Unidos con México, en esta ciudad en los años 60 comenzaron a llegar fábricas, se llaman fábricas maquiladoras, que son de capital extranjero, que crean la riqueza del primer mundo
a precios del tercer mundo en una ciudad que vive a ritmo estadounidense. Ciudad Juárez es una ciudad cara si la comparas con la Ciudad de México o incluso con El Paso, Texas. En esa ciudad empezaron a llegar sobre todo mujeres. El 50% en la mano laboral de Ciudad Juárez es mujer, tiene nombre de mujer. Llegaron mujeres del sur del país a trabajar en estas fábricas y recibían salarios. Ahora mismo el salario en una fábrica maquiladora son de 500 pesos a la quincena, son como unos $35. Estoy un poco perdida con los euros, creo que serán como 20 euros, pero bueno, son como $35 a la quincena, en una ciudad que es muy cara, ¿eh? Y llegaron a una ciudad donde las calles son de desierto, son de arena del desierto, 60% de la ciudad es desierto, no hay alumbrado público, en muchas de las colonias no hay agua potable, la electricidad la tienen que robar, la tienen que intentar buscar de donde sea, y las autoridades no solamente, y los empresarios no solamente no se preocuparon de dar un salario digno y justo, ¿no?, a esos trabajadores para que pudiesen mantener a sus familias, sino tampoco se preocuparon de crear escuelas. En Ciudad Juárez no hay escuelas secundarias, es decir, institutos, hay una gran carencia, ¿no? Y tampoco se ocuparon de crear parques, ¿no? Entonces, os imagináis, ¿no? Eres una madre, muchas de ellas son madres solteras, terminas de trabajar a la 1 de la mañana, tus niños salen de la escuela, no tienes el apoyo de las familias, que es tan importante en México porque tú has inmigrado, los niños salen, están solos en la calle, no van a la secundaria, a los 12 años ya no tienen posibilidad, y es lo más normal del mundo que te conviertas en carne de cañón del cártel de Juárez. Como saben, el narcotráfico es un negocio ilegal que ofrece trabajo a los pobres, que no han sabido ni han querido crear las autoridades, ¿no? El narcotráfico, en un momento determinado político, como en un determinado momento político con el expresidente Uribe en Colombia y ahora mismo con el presidente Calderón, se convierte en mortífero, ¿no?, en los países de tránsito. Pero esa misma droga que viene desde Colombia y que va a pasar el rumbo, ¿no?, hasta México, va a llegar a Ciudad Juárez, a la ciudad más peligrosa del mundo, cuando pasa a Estados Unidos, principal consumidor de cocaína y destino, se convierte en El Paso, Texas, ¿no?, que El Paso, Texas es la ciudad más segura de Estados Unidos, según datos del FBI, se convierte en pacífica. La misma droga que está matando en Colombia y en México se convierte en pacífica. Yo todavía no me lo explico. Y se convierte en un fantasma viajero que viaja por todo Estados Unidos para que los consumidores no solamente la consuman mucho más cara, porque el precio de la droga, en cuanto cruza a Estados Unidos, es mucho más cara, donde los consumidores la consumen en paz, ¿no? Yo cuando trabajé, mi relación con Ciudad Juárez es de hace 15 años. Hace 15 años yo llegué a Ciudad Juárez, estuve 9 años cubriendo las dos fronteras y después me fui a trabajar a un trabajo completamente diferente. Estuve trabajando en la principal revista de espectáculos de Estados Unidos en Nueva York. Ahí, fijaros, ahí en las fiestas, yo era la escritora principal, ahí en las fiestas que me tocaba ir representando a la revista, pues había muchísimo consumo, ¿no?, de cocaína en Nueva York, en el mundo del espectáculo, de los actores, también de políticos y de empresarios. Mi relación de Ciudad Juárez era que era tan importante Ciudad Juárez que yo cada 2 meses regresaba, ¿no?, a ver a mis amigos, a continuar mis investigaciones. Y cuando yo regresaba de Ciudad Juárez a Nueva York, pues empecé a ver en esa cocaína que ellos se metían, empecé a verla roja, empecé a ver cadáveres y me empecé a preguntar cuántos muertos de mi querida Juarito se necesitan para que una persona consuma en paz 1 gramo de cocaína. ¿Cuántos muertos juarenses? Uno comienza a preguntarse muchas preguntas. Lo mismo que aquí, en España, ¿no?, principal consumidor de cocaína, donde esa cocaína no produce muertos por el tráfico, producirá muertos y problemas por su consumo, pero no por el tráfico de drogas, donde poco sabemos de los verdaderos narcotraficantes, de los jefes de este negocio, que son empresarios, políticos y autoridades, ¿no?, que se convierten en millonarios, mientras la gente más pobre
es la que está siendo asesinada, ¿no? Y es la que muere, ¿no? La gente principal que muere en Ciudad Juárez, bueno, puede morir cualquiera, ¿no? Pero la relacionada con el narcotráfico son consumidores de droga que para consumir su droga pues se convierten en sicarios o se convierten en vendedores de droga. La mayoría de las personas que mueren en Ciudad Juárez y que están relacionadas con el narcotráfico no tienen ni para pagar un funeral, que cuesta unos 2.000 o 3.000 pesos, que en dólares será unos 150 dólares o 180 dólares. En euros estoy muy perdida y muy enfadada además porque llegué con dólares y me quedé sin nada. Está muy cara la moneda ahora mismo, el euro. Entonces, os imagináis, no es el mundo de glamour que nos plantean ni los políticos ni las autoridades, no es el mundo de glamour que vemos en las telenovelas, es un mundo de necesidad, es un mundo de necesidad. En el libro hay una expresión que a mí me llamó muchísimo la atención. Hay un cirujano, ¿no? El doctor Valenzuela, ¿no? que me parece increíble, ¿no? Que siempre, además, es uno de los pocos cirujanos que quedan en Ciudad Juárez, y él atiende a personas baleadas, a personas heridas, ¿no? Hay muchos doctores que se niegan porque es muy peligroso, ¿no? Y muchos de los doctores se han ido. Por ejemplo, en Ciudad Juárez ahora mismo no hay un cardiólogo, ¿no? Muchos han huido, ¿no? de la ciudad. Mucha de la gente que puede, pues se va, ¿no? Entonces él me decía, ¿no? Y siempre me quedé con esa expresión, ¿no? Mira, ¿qué es lo que cuando uno llega? Él trata mucho con sicarios, ¿no? o a veces con personas que se dedican al narcotráfico, ¿no? y que han sido heridas. Y él me decía, cuando tú vas a cuneros, ¿no? Que no sé cómo se dice, como la sala de partos, nidos, ¿no? Cuando están los niños cuando nacen, ¿no? Cuando tú vas a cuneros, tú ves todos esos niños y te preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos, ¿no? Para que un niño de estos se convierta en un gran cirujano, se convierta en el peor de los sicarios, ¿no? Y creo que ahí, ¿no? Que en esa imagen, ¿no? Que él me expresó, ¿no? Para mi crónica, ¿no? Creo que se resumen muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que lo que intento con mi trabajo, yo soy periodista, ¿no? Entonces, mi deber es contar historias y prefiero contar las historias que intentan devolver la voz a quien se la arrebata. Pero además, Ciudad Juárez, y como está en mi dedicatoria, que dice esto a mi querida Ciudad Juárez, a mi querida Juaritos, que me enseñó a vivir, ¿no? Es decir, yo cuando llegué a Estados Unidos hace 15 años y me atrapó y me quedé 9 años en la frontera, cubriendo las dos fronteras, pues encontré la alegría por vivir que no existe en Europa, encontré la alegría por vivir que no existe en Estados Unidos, y me enseñó muchísimas cosas, ¿no? Esa ciudad. Cuando ves, y además me ofreció una identidad, ¿no? Quizá porque yo soy navarra, pero de origen vasco, yo nunca creo que tenemos ese problema muchas de las personas que somos de España, ¿no? Nunca me sentí muy identificada con lo que me decían que era, ¿no? Y cuando crucé, ¿no? esa frontera, ¿no? Que separa todos los matices de la vida, ¿no? Ciudad Juárez está separada del Paso, Texas, por 3 puentes fronterizos, y crucé el puente de Santa Fe. Encontré todos los matices de la vida, ¿no? Con sus pros y sus contras. Encontré la vida, ¿no? Y eso me fue atrapando, ¿no? Y en especial me fueron atrapando las mujeres de Ciudad Juárez, que creo que tienen una fortaleza impresionante, ¿no? Yo lo único que intento en mis maneras de expresarme, cuando dejé mi trabajo en la revista en Nueva York, en People, y decidí regresar, porque ya el dolor que yo sentía en la distancia, ¿no? De leer todos los días la prensa de Ciudad Juárez, y de cuando iba, ¿no? a Ciudad Juárez, me encontraba una realidad que era muchísimo peor que la realidad que yo estaba leyendo, ¿no? También me encontré que a muchas de mis fuentes las habían asesinado, muchos de mis amigos se habían ido, y sentí, ¿no? que era el momento de regresar. El único miedo que yo tengo en mi vida es a no hacer lo que yo siento que debo de hacer. Soy una privilegiada, no soy juarense, no tengo presiones como otros periodistas locales que las pueden tener, que tienen familia y que a veces tienen que huir, autocensurarse o pagar con la muerte.
no tengo familia, no hay nada con lo que me puedan chantajear. Entonces, bueno, en eso me siento una privilegiada. Y bueno, yo tengo mis papeles estadounidenses, aparte que soy europea, ¿no? Y decidí regresar, y cuando regresé, pues me encontré en aquel momento, ¿no? que era un momento difícil económico, que la gente no quería historias, que preferían las historias de sus corresponsales, que a veces venían de la Ciudad de México. Y yo dije, bueno, si mi necesidad es contar esto, no hace falta esperar un editor. Si los editores del mundo no quieren mis historias, yo las voy a contar en un blog, ¿no? Y algo vendrá del universo para... Yo siempre creo mucho en el universo, ¿no? En las energías positivas del universo. Algo vendrá del universo para poder comer, ¿no? Empecé con el blog y a las 2 semanas vino, ¿no? A las 2 semanas ya me acuerdo que mi primera nota fue portada del Mundo, empezó varias personas a pedirme notas. Es decir, que yo no sé si alguno de vosotros sois estudiantes de periodismo, ¿no? O de lo que sea, si tenéis una pasión, seguirla, ¿no? Porque si la tenéis y la hacéis con respeto al otro, el universo os va a proveer el resto, ¿no? Y así empecé, ¿no? a lanzar ese vómito. Para mí era como un vómito, ¿no? A lanzar el vómito de justicia y de contar lo que creía que realmente estaba pasando. Por eso hoy cuando... Pues lo mismo, ¿no? Cuando me dieron el Ortega y Gasset, ahora cuando sale el libro que no me lo creo, veo ahí, yo digo, esa soy yo, y dice mi nombre, ¿no? Como que todavía no me lo creo muy bien. Pues yo lo veo tan, no sé, como nació algo pues casi visceral, ¿no? Como está escrito el libro, como veréis, es un libro que cuando lo leáis está escrito que tú sientes las balas, ¿no? Tú sientes las metralletas. Está escrito a ritmo de balas y a ritmo de metralletas, porque así se vive en Ciudad Juárez, ¿no? Y es lo que pretendías, es algo que te sale, ¿no? Cuando escribes, ¿no? Pero que pensaba que era la manera de llegar. Está escrito con palabras completamente juarenses, con pie de notas, donde muchos españoles van a tener que leer la pie de nota para entender alguna de las palabras. Y bueno, y aprendemos otro tipo de vocabulario, ¿no? En este español que es tan rico y que lo han hecho tan rico los países latinoamericanos. Y yo creo que el libro no solamente están las historias lanzadas como un rompecabezas para que vosotros reflexionéis un poco, ¿no? Sobre lo que pasa en Ciudad Juárez y la responsabilidad que tenemos cada uno en nuestros actos, sino que también yo creo que nos enseña a través de los juarenses a disfrutar, ¿no? De ese instante fantástico que es la vida, que se puede ir en cualquier momento y que los juarenses la disfrutan, ¿no? De una manera que yo no sé cómo lo hacen, ¿no? Yo no sé cómo puedes perder a 2 de tus hijos y puedes seguir adelante con una dignidad increíble, ¿no? Y cómo puedes seguir buscando a tus hijas desde hace tantos años y puedes sonreír. Yo aprendo, ¿no? Entonces a mí Ciudad Juárez me ha dado tanto. Como periodista, creo que los periodistas somos unos privilegiados. Tenemos la oportunidad de conocer a muchísimas personas y si somos abiertos podemos podemos tener el privilegio de que nuestra mente y nuestro corazón crezca. La Judith que conocéis, que mucha gente conoció antes de ir a Juárez, que trabajó en Bruselas, que trabajó en París, que trabajó en Burdeos, ciudades en las que nunca ha regresado, ni por visita, pues esa Judith siente que Ciudad Juárez pues es su hogar, es el lugar donde descubrió cosas muy hermosas de la vida y donde aprendió a sonreír siempre, ¿no? Yo creo que es difícil que me quiten las sonrisas, ¿no? Porque ¿cómo me van a quitar las sonrisas si veo que a padres y a madres están asesinados sus hijos y siguen sonriendo, ¿no? Y siguen luchando, ¿no? Entonces, por respeto a ellos, pues intento disfrutar pues ese instante fantástico que es la vida. Pero yo creo que lo mejor es que me imagino que tenéis muchas dudas, muchas preguntas. Yo solamente me gusta provocar la reflexión, ¿no? Me gusta provocar que si una persona es vegetariana y no consume animales para no matar animales y consume drogas, pues que se pregunte también cuántos humanos, ¿no? Cuántas personas con nombre y apellido, con aventuras de vida que se han roto se necesitan para consumir marihuana, ¿no? También que
que llame hacia el debate global, ¿no?, de las drogas, ¿no? Soy muy crítica con la política del presidente Calderón, pero es que es imposible no ser crítica si ves lo que está pasando, ¿no? Es decir, si ves que desde que empezó su guerra, que no es una guerra contra el narcotráfico, es una guerra por el control de este negocio, ¿no?, del narcotráfico. Hay una disputa del cartel de Sinaloa por hacerse con la plaza del cartel de Juárez, que es muy codiciada. Te das cuenta que ya no se puede vivir, ¿no?, que a Ciudad Juárez la están matando, a su gente, y tienes, como periodista, tienes que contarlo, por eso somos periodistas, ¿no? Si no, pues te dedicas a ser carnicero o a ser lo que sea, ¿no?, que son trabajos muy dignos, ¿no? Creo que tenemos que plantearnos, como hace unos años nos planteamos, o algunos, ¿no?, presidentes o expresidentes se plantearon eso que nos parecía tan lejano, ¿no?, como el cambio climático, ¿no? Y ahora pues es normal, ¿no?, que los presidentes del mundo se reúnan para hablar sobre el cambio climático, ¿no? Pues yo espero que alguna vez nos reunamos con honestidad, ¿no?, en los diferentes países del mundo, que hayan debates para hablar sobre ese negocio, ¿no?, ese negocio ilegal ahora mismo que produce muertes en países determinados, en un momento determinado político, en un momento determinado muy político, y no en los otros países, que convierte a millonarios, a políticos empresarios que realizan el lavado de dinero y a banqueros, y que ellos son los verdaderos narcotraficantes, ¿no? Y que hay que empezar a contar las historias de los narcotraficantes y de las conexiones del narcotráfico en España, de las conexiones del narcotráfico en Estados Unidos, pero no se cuentan, ¿no?, porque quizás son pacíficas, ¿no? Con que yo solamente intento que la gente reflexione, porque es duro ver una ciudad donde no puedes tomar un café, donde los restaurantes están completamente vacíos, los que quedan abiertos, ¿no? Pero vives en una ciudad militarizada, ¿no?, con soldados, retenes constantes, policías federales corruptas, fuerzas de seguridad o de la inseguridad corruptas, donde han aumentado las desapariciones de mujeres, donde están reportados abusos muy fuertes de asesinatos, desapariciones y violaciones por una persona que es muy valiente, que es Gustavo de la Rosa, en el que espero nunca escribir la noticia de su muerte, pero creo que algún día la voy a tener que escribir. Está muy amenazado. Él es el comisionado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, y denuncia, ¿no?, denuncia a los policías federales, denuncia a los soldados, y él trabaja para el gobierno. Entonces, creo que el pensar, ¿no?, que México es como la fantástica Ciudad de México, que es fantástica, y os recomiendo que vayáis, es fantástica, es maravillosa, uno camina por las calles y no le van a matar, puedes disfrutar de grandes restaurantes, de grandes culturas, pues es diferente. En Ciudad Juárez ya no existe nada de eso. Es una ciudad donde la gente, además me ha gustado mucho, Inma, que hubieses elegido, tú empiece por un poema maravilloso, para mí es el mejor poeta de Chihuahua, del estado de Chihuahua, Miguel Ángel Chávez, y gran amigo mío, una persona genial, un gran periodista. Me ha gustado mucho que lo hayas elegido, y entonces yo creo que nos tenemos que plantear bien, cuando escuchéis que hoy han sido asesinadas 6 personas, o 10, o 27. Normalmente al día se asesinan en Ciudad Juárez de 6 a 27 personas bajo el imperio de la impunidad. El 97% de los crímenes de Ciudad Juárez permanecen impunes. La justicia es la de los chivos expiatorios, igual que fue la de los chivos expiatorios con los feminicidios, donde se mataban a los abogados que defendían a los inocentes convertidos en culpables, que todo parece muy surrealista, ¿no? Quizá ahí está Emilio Ginés y sabe que no es surrealista, ¿no? Me dio mucho gusto verlo, porque él fue uno de los abogados del campo algodonero, y bueno, pues su primera vez que estuve en Ciudad Juárez, ahí estuvimos, ¿no?, por las colonias de Juaritos, ¿no?, con las mujeres, ¿no? Todo esto puede parecer surrealista,
pero no, es verdadero. Pues cuando escuchéis que hoy han matado a Ciudad Juárez, que están matando a la ciudad, que están matando a más gente, pues yo solamente os pido que penséis en los que se quedan, ¿no? En los más de 10.000 niños huérfanos, no solamente huérfanos de sus padres, sino también huérfanos de las autoridades mexicanas, que si no hacen nada se van a convertir en los sicarios que hoy cortan las cabezas. Que penséis cuál es realmente el problema, ¿no? Cómo un país tan rico como México, ¿no?, puede existir tanta desigualdad social y tanto racismo, ¿no? Donde las personas que somos de tez blanca o tenemos origen español, ¿no?, pues parece que somos superiores, ¿no? Y no ofrecemos políticas sociales muy básicas, como de educación, muy básicas al resto, ¿no? Ni tampoco salarios dignos, ¿no?, para que el resto haga su trabajo, ¿no?, para que los padres puedan educar bien a los hijos, los hijos no se mueran del hambre. El hambre que existe en México es increíble, ¿no?, el porcentaje, ¿no?, de personas que pasan hambre en México, ¿no? Un país tan rico, ¿no? Entonces, yo solamente pretendo, como periodista, uno no puede cambiar realidades, solamente puede cambiar mentes, ¿no? Y cada uno pues tiene que intentar reflexionar y tomar su papel, ¿no? Pero bueno, me imagino que yo no estoy acostumbrada a presentar libros, es mi primer libro, ni a hablar en público. Soy una reportera que hace preguntas y hace muchísimas preguntas, y además me impone, ¿no?, porque estar en este salón, wow, esto es increíble, ¿no? Es algo tan bonito, ¿no?, y lleno de tantas personas que me estáis escuchando, que no os conozco y que estoy viendo vuestros rostros, que sois de todas las edades, que sois mujeres, que sois hombres, y me gustaría pues que se iniciase, no sé, preguntas o un debate. Veo que hay una compañera también de Ciudad Juárez, colega. Entonces, que bueno, ¿no?, que si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pero si tenéis hijos o si sois maestros, yo os recomiendo este libro. Yo creo que si vuestros hijos leen este libro no van a consumir ni un gramo de cocaína ni un gramo de marihuana. Ojalá, es algo que me encantaría, ¿no?, hacer una campaña. No conozco a la ministra de Salud, pero hacer una campaña en la que se dijese cuántos muertos se necesita para que tú en Madrid, en Sevilla, en Pamplona, en mi ciudad, consumas un gramo de cocaína. Porque a la gente a veces no le importa, ¿no?, morirse el mismo, ¿no?, pero igual importa que está matando a otras personas, ¿no? Yo no creo que el ser humano sea insensible hacia el otro. Creo que el ser humano, a unas situaciones más horribles, tiene un corazonzote enorme, ¿no? Entonces solamente pues hay que hacerlo, pensar un poquito, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Si sois padres de familia y estáis preocupados, ¿no?, por el posible consumo de drogas de vuestros hijos, pues solamente eso, ¿no?, que piensen en eso, ¿no?, un poquito, ¿no?, un poquito. Y el resto, pues cuando escuchéis al presidente Calderón o leáis la entrevista que el otro día salió en El País, que yo me quedé muy alucinada con esa entrevista, se lo dije a Javier, entonces, él, quien la escribió, y el director. Entonces, él pues decía que había... que la economía en México se había aumentado desde que está el presidente Calderón. Nunca entendí dónde sacó esos datos. Yo creo que no, que el país está cayendo y no sabéis el futuro que espera, ¿no? Porque los mexicanos además aguantan todo. Lo veis en su vocabulario, ¿no?, que viene el vocabulario de la conquista. Dicen a tus órdenes, dicen mande, ¿no? Y esa actitud, ¿no?, porque son súper amabilísimos, los mexicanos son fantásticos, y más los juarenses, ¿no?, porque son muy luchones. Como no seas luchón en el desierto, pues a ver qué haces, ¿no?, porque inviernos que te mueres de frío y veranos que quisieras huir porque eso es horrible, ¿no?, el calor del desierto, pues tienes que trabajar muchísimo en condiciones muy fuertes, ¿no?, son súper trabajadores, pero aguantan todo, ¿no? Y ya se han acostumbrado a vivir entre cadáveres, se han acostumbrado a tener autoridades corruptas, a fuerzas de la seguridad que son de la inseguridad. El ser humano se adapta a todo, ¿no? Entonces yo solamente quiero que cuestionéis, ¿no?, que cuestionéis el resto, ¿no?
Y bueno, pues espero que hagáis preguntas, porque si no me voy a enrollar a hablar y ya no sé saber lo que decir. Y ya no sé. Voy a beber agua. Aquí Inma, que me salve. Muchísimas gracias y ahora vamos a abrir un turno de preguntas. Quería decir yo, con el aturrullamiento del principio, que no he hecho los agradecimientos a la Fundación Carolina, por supuesto, y a los que estáis en las mesas, a las autoridades y a los amigos que nos acompañáis, y luego que, como habéis visto, pues es un procedimiento muy discreto, me han pasado una nota, que yo creo que Judith ya lo sabe, pero que hace nada, o sea, hace una hora ha salido un cable de EFE que le acaban de dar el premio Bob Reporteros Sin Fronteras por el blog de Ciudad Juárez, En la sombra del narcotráfico, el premio de la televisión pública internacional Deutsche Welle en Alemania. Muchas felicidades. Bueno, pues vamos a abrir el turno de preguntas. Hay un caballero al fondo, pero yo creo que había alguien en la cuarta fila, ¿no? Que sí, también... en la cuarta y allí. Vale, Emilia. hay un micrófono ahí, yo creo que el primero había visto por ahí. 1, 2, 3, 4, la quinta, sí. Sí. Bueno, pues primeramente enhorabuena por su personalidad y por hablar de esa forma de México. ¿De dónde eres y qué haces aquí? Distrito Federal, Chilango de Feño capitalino. bueno, Ciudad de México. No chilango porque, bueno, pues eso sabes que es una cuestión que no estoy muy de acuerdo. Yo vivo 20 años en España. En España. No estoy muy de acuerdo en el separatismo. Y bueno, yo quisiera preguntarte respecto a lo que has dicho, que si es una guerra por controlar o pues el control de todos los cárteles que hay en México, que solamente uno haya un convenio con el gobierno. Es que el narcotráfico siempre se ha pactado, ¿no? Entre las autoridades, siempre se pactó. En los casi 60 años del PRI siempre se pactó, ¿no? Era un negocio que sabías que existía, nada encubierto. Es decir, en Ciudad Juárez veías a los narcotraficantes sentados con el alcalde y con el gobernador en el Shangri-La, en un restaurante chino, ¿no? Es decir, y en las fiestas, ¿no? Entonces, siempre ha habido ese pacto, ¿no? Ese pacto, como buenos empresarios y negociantes, había ese pacto, ¿no? entre narcotraficantes y políticos. Lo triste de todo, yo creo, que va a haber de nuevo ese pacto y nos vamos a preguntar, ¿para qué tantos muertos? ¿No? Es decir, ¿para qué tantos muertos? ¿Y qué va a pasar? ¿No? Porque no hay ninguna... La política mexicana no piensa en hacer planes a largo plazo, siempre hacen planes muy electorales, ¿no? Muy políticos, ¿no? Entonces no hay planes sociales a largo plazo, no hay planes para solucionar problemas a largo plazo, ¿no? Y como además el narcotráfico no es un problema de México, sino que es una situación tan global, ¿no? Entonces, con tantos intereses, fíjate en Estados Unidos las empresas armamentísticas. Nos tocó perder con la más fea, ¿no? Sí. Es que yo no sé, yo no estoy ni a favor totalmente del señor Calderón, pero si no, en una situación así, solamente no sé si tú has vivido en otra parte de México, pero tal vez en Veracruz o en Chiapas o algo, había ayuntamientos en los cuales tú no podías entrar, o sea, estaba totalmente cercado, o sea, mandaba el narco. Es que sigue mandando el narco. Es decir, entonces, ¿qué hacemos? Un segundo solo como moderación. Lo que voy a pedir, porque hay varias preguntas y no vamos a poder estar tampoco muchísimo tiempo más, es que devuelvan el micro una vez hayan preguntado y no repregunten, porque hay varias personas. Y luego que las personas que puedan preguntar, en lugar de intentar hacer contacto visual conmigo, lo hagan con el micro, porque va a ir por el orden con el que va a ir. Yo, mira, para terminarte de contestar, por ejemplo, en Michoacán, en los campos de marihuana de Michoacán, de donde es el presidente Calderón, ¿no? Algo que me llamó muchísimo la atención, conversando con las personas que cultivan marihuana, que son campos completamente militarizados, pero por los narcotraficantes, son gente como tú y como yo, ¿no? Son buena gente, mexicanos, y tú les preguntas por qué cultivan marihuana, además por muy poco dinero, es decir, un kilo de marihuana 250 pesos, ¿no? Unos $20, ¿no? Será como 15 euros, ¿no?
y te contaban la historia de la política de México, que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, NAFTA, entre Estados Unidos y Canadá, ya no podían cultivar maíz, que como sabes en tu país es el producto principal, y México se convirtió, en un exportador de maíz, en un importador de maíz de Estados Unidos, ¿no? ¿Tú qué haces? ¿Vas a dejar morir a tus hijos? Si el narcotráfico te ofrece cultivar marihuana, tú la cultivas y no tienes mucha ética, ¿no? Tú la cultivas, o si no, emigras a Estados Unidos, ¿no? Entonces, nos estamos quedando con un país que el narcotráfico está ofreciendo muchísimo trabajo, que las autoridades no están creando empresas de capital nacional, ¿no? Sino las empresas hay de capital extranjero y muchas españolas y estadounidenses, por supuesto, y que si no tienes esa salida, y si no emigrar, ¿no? Y cuando tú hablas también con las fuerzas federales, corruptas o no corruptas, y con los sicarios, te das cuenta que en sus núcleos de amistades, de sus infancias, tienen amigos que ya son sicarios, amigos que han emigrado o amigos que pertenecen a las fuerzas de seguridad. La diferencia es quién te reclutó antes. Entonces hay que pensar en la pobreza, en la desigualdad social. Yo no creo que a nadie le guste meterse en las drogas y empezar. Además no sacan ni dinero, ¿entiendes? Lo sacan los que son muy listos, ¿no? Los banqueros, los empresarios, pero la gente normal de abajo no saca mucho dinero. Pero bueno, si quieres platicamos más tarde. Siguiente. Sí. Judith, un enorme placer de volver a verte, enhorabuena, y me alegro muchísimo de tu libro y de toda tu trayectoria profesional, tus blogs, y la verdad que han sido siempre un referente para todos los que nos hemos preocupado por Juárez. Hemos intercambiado muchos correos y es verdad que tuve la experiencia de Campo Algodonero, de conocernos allí en Campo Algodonero, pues la verdad es que para mí ha sido una oportunidad magnífica el seguirte y el poder seguir trabajando, y seguiremos. Bueno, yo te quería preguntar, a raíz de la sentencia de Campo